la deuda de su amor. Estoy aquí, mi Salvador, recíbeme, Señor. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Cuánto amo a Cristo, porque antes me amó. Vivir con Cristo es tener paz, con Él habitaré, pues suyo soy y yo en más de nadie temeré. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Cuánto amo a Cristo, porque antes me amó. Número 11. Hay un lugar. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar al pie
Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos. Consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz, y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, en mi senda Él es la luz, dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. El pasaje que mencionaba, que vimos como primero, primera de Juan 4:19, de ahí verá que nos dice, la única manera por la cual podemos amarnos nosotros es porque Él nos amó primero, nos dio el ejemplo. Así que vamos a ir ahí a nuestras Biblias, hermanos, a Lucas capítulo 9. A Lucas capítulo 9, vamos a considerar uno de los grandes días que se llevó a cabo en el ministerio de Jesús. Jesús fue una persona muy ocupada desde el momento que él es bautizado por Juan el Bautista y él comienza su ministerio a la edad de 30 años, como nos enseñan los primeros capítulos de Lucas. Vemos cómo Jesús se mantuvo muy ocupado en varias ocasiones. Nos dice la palabra de Dios en Marcos 3 y Lucas 6, Marcos 3 y Marcos 6, perdón. Nos muestra ahí la palabra de Dios que estaban tan ocupados que ni siquiera había tiempo para comer pan. Es decir, estaban bien ocupados, que no podían ellos pues, dedicar tiempo a ellos mismos. Entonces, grandes multitudes seguían a nuestro Señor Jesucristo. No eran 100 personas, no eran 200, no eran ni siquiera 1000 personas. Eran multitudes las que seguían a Jesús. Es más, hubieron ocasiones en las cuales los judíos que querían matar a Jesús no podían hacerlo porque era demasiada la gente y tenían miedo a ellos. Pero bueno, en Lucas capítulo 9, versículos 10 al 17, vemos cómo Jesús alimenta a 5,000 personas, 5,000 varones. Obviamente más de 5,000 personas fueron alimentadas en esta ocasión. Sin embargo, los escritores como Lucas, que es un historiador, decide pues, informarnos que solamente pues, varones, hombres, fueron los que fueron alimentados en esta ocasión. Así que vamos a considerar las grandes cosas que se llevaron a cabo en esta ocasión cuando Jesús
tuve la oportunidad de poder llevar a cabo una señal, un milagro en el cual alimenta 5,000 personas. Vamos a pensar, 5,000 personas con solamente 5 panes y 2 pescados, como dice el verso 16. Así que si usted busca, pues puede ir tomando notas en su Biblia, subrayando algunas frases, claves que tenemos acá. Y vamos a leer de 10 al 17 y luego vamos a considerar algunas cosas importantes de esta narrativa. Dice el texto: vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, es decir, supieron dónde estaban, les siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que lo pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Un gran día, un gran evento se lleva a cabo en la vida de Cristo, donde 5,000 personas, 5,000 hombres son alimentados con solamente, como dice el texto, ¿verdad?, 5 panes y 2 pescados. Obviamente, como hemos mencionado en muchas ocasiones, los críticos de la Biblia tratan de desacreditar este milagro y básicamente tratan de explicarlo según ellos lógicamente, diciendo y argumentando que en ese día no se llevó a cabo un milagro, sino más bien todas las personas que estaban ahí, muchos de ellos habían traído su comida, habían traído su lonche, ¿verdad?, en una bolsita, y lo que ellos hicieron fue compartirlo con todos, y así de esta manera 5,000 varones pudieron comer. Han ido hasta ese punto para desacreditar y decir que Jesús no hizo un milagro aquí, sino más bien lo que pasó aquí es que Él animó a todos a que compartieran su comida para que así todos pudieran comer. Y como mencionaba en ocasiones pasadas, ¿verdad?, este no ha sido el único atento o la única vez cuando han tratado de desacreditar los milagros de la Biblia. El cruce del Mar Rojo. Y argumentan estas personas críticos de la Biblia que no hubo un milagro ahí, que no hubo algo más allá de la naturaleza, sino más bien lo que pasó es que el agua estaba bien bajita y las personas pudieron pasar, ¿verdad?, por el Mar Rojo, ¿verdad?, porque no estaba muy hondo. Bueno, pues dicen algunos por ahí, ¿verdad?, sigue siendo un milagro, porque aún así de bajita el agua, todo el ejército de Faraón se ahogó, ¿verdad?, de bajita agua. Así que pues no pueden, ¿verdad?, pues usar eso, ¿verdad?, de esa manera. También tenemos, ¿verdad?, muchos otros ejemplos en los cuales tratan de desacreditar lo que la palabra de Dios enseña. Sin embargo, ¿verdad?, pues no pueden hacerlo. Aquí en esta narrativa, hermanos, podemos aprender muchas cosas acerca de Jesús y también, ¿verdad?, lo que Él llevó a cabo en esta ocasión. Podemos ver una gran predicación, hermanos, aquí en esta ocasión. Nota lo que dice el versículo 11. Y cuando la gente lo supo, cuando se enteraron ellos dónde estaba Jesús y sus discípulos, dice que vinieron donde Él estaba. Y es interesante, ¿verdad?, cómo vemos aquí también una gran disposición. Jesús se lleva a sus apóstoles y se retiró aparte a un lugar desierto, como dice el versículo 10. Y estando ahí, obviamente están descansando. Están descansando de todo el trabajo que llevan a cabo durante el día. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Jesús no le dijo a estas personas: ¿saben qué? Váyanse por favor, vengan mañana,
denos la oportunidad de descansar, no hemos podido comer, estamos muy cansados, la presión se nos ha subido, ¿verdad? Nada de eso, sino más bien dice el texto en el versículo 11, y los recibió. Vemos cómo Jesús estaba dispuesto, hermanos, a recibir a estas personas. Ahora, note que los recibió. La pregunta es, ¿a cuántas personas recibió? ¿12? ¿5? ¿2 personas? No, el texto nos enseña en el versículo 14 que eran como 5,000. Eran como 5,000. No dice 5,000, sino eran como 5,000. Entonces, puede que sea más, puede que sea menos. Ahora, solamente contando a los varones, porque la palabra griega en el versículo 14 es aner, no es antropos, es aner, que significa un varón, no una mujer. Juan capítulo 6 y versículo 10 es el paralelo de esta narrativa, y ahí nos dice que eran varones. Entonces, estos de 5,000 personas, y Jesús está dispuesto a poder recibirles. Jesús, hermanos, aquí podemos ver a una persona dispuesta a recibir, una persona dispuesta a seguir trabajando aun cuando estaban cansados. Y dice que los recibió y les hablaba de qué cosa. Les hablaba, dice el versículo 11, del reino de Dios. Jesús estuvo dispuesto a predicarle a estas personas. Jesús, hermanos, vio una gran y excelente oportunidad para predicarle la palabra de Dios a estas personas. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender también, hermanos. Debemos de estar dispuestos, especialmente cuando se trata de enseñarle la palabra de Dios a otros, cuando se trata de hacerle bien a otros, siempre debemos de estar dispuestos, disponibles para predicarle la palabra de Dios a otros. Dice que lo recibió. Y luego dice, y les hablaba del reino de Dios. En pocas palabras, les hablaba de la palabra de Dios. Vemos aquí una gran predicación a una gran multitud de 5,000 y algo personas que estaban aquí presentes. No solamente vemos una gran predicación, una gran multitud, sino también vemos una gran sanidad. Vemos aquí en el versículo 11, dice la última parte del verso 11, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Jesús, hermanos, en muchas ocasiones veía a las personas y tenía misericordia de ellos, tenía compasión de ellos. En Marcos capítulo 1, 41 en adelante, vemos cómo este hombre tenía lepra en su cuerpo. Ve a Jesús lo mira cómo estaba enfermo de la lepra, y dice el texto que Jesús fue movido a compasión y una vez más ayudó a esta persona sanándole. En este caso vemos aquí, ¿verdad?, cómo se lleva a cabo una gran sanidad. Vemos cómo sana a muchas personas. ¿Qué podemos ver en cuanto a eso? Una vez más, una oportunidad buena para dar a conocer quién era Jesús. Una buena oportunidad para hacer el bien a otras personas. Hermanos, Jesús aprovechaba las oportunidades para ayudar y para asistir a aquellos que estaban en necesidad. Y una vez más, lo mismo vemos nosotros también en esta ocasión. Acuérdense que el propósito de las señales es dar a conocer al mundo entero, o a los que están ahí presentes, quién es Jesús. Que Jesús es el Hijo de Dios, es el propósito de las señales. Así que vemos una gran sanidad. Jesús, hermano, durante su ministerio sanó a muchas personas, llevó a cabo muchas señales, milagros. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Vemos aquí el tema central del Evangelio según Juan, de estos 21 capítulos, 879 versículos. En Juan capítulo 20, 30 y 31 dice el texto, y muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas. ¿Qué significa eso? Que hizo bastantes señales, ayudó a muchas personas. Vemos también, hermanos, aquí en esta narrativa, vemos también algo muy importante. Vemos cómo Jesús, hermanos, prueba a sus discípulos, prueba la fe de sus discípulos. Versículos 12 al 13 dice el texto, pero el día comenzaba a declinar, ya se estaba haciendo oscuro, en pocas palabras, y acercándose los 12, le dijeron,
Note, esos 12 estaban pensando, estaban razonando en su mente, bueno, ya se está haciendo oscuro, ya el día está declinando, entonces necesitamos una vez más que esas personas se vayan, van a comenzar a pedir comida. Y entonces el texto despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en un lugar desierto. ¿Qué quiere decir eso? Aquí no tenemos comida para ellos, aquí no podemos proveer para sus necesidades. Así que diles que se vayan, ahí te van a hacer caso. Y luego que dice el texto, Él les dijo, dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Ahora, ¿por qué les dijo esto Jesús? Bueno, si vemos la narrativa paralela, nota lo que dice Juan capítulo 6 y versículo 6. Juan capítulo 6 y verso 6. Del 1 al 14, aquí encontramos el paralelo a esta alimentación de los 5,000 que encontramos en Lucas capítulo 9. Dice Juan 6:5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y ahora, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Entonces, vemos cómo Jesús dice esto una vez más para probar a sus discípulos, para probar la fe de cada uno de ellos. Hermanos, aquí estamos en Lucas capítulo 9. En lo que es Lucas nos da un registro más cronológico de la historia de Jesús. Juan no tiene el propósito de darnos una narrativa con cronología. Entonces, vemos aquí cómo los discípulos ya han estado expuestos a muchos milagros y señales que Jesús ya había hecho. Es para que para este momento, para estas alturas, como decimos por acá, ya es para que estos apóstoles hubieran razonado correctamente en sus corazones y hubieran dicho, pues Señor Jesús, para ti no hay nada imposible. Yo creo que esta sería una excelente oportunidad para que le sigamos predicando la palabra y para que puedan ver ellos que tú eres el Hijo de Dios, diciéndolo desde un punto de vista positivo. Bien hubieran podido tener ellos fe y hubieran dicho, ¿verdad?, a Jesús, cuando Jesús preguntó, ¿verdad?, hubieran dicho ellos, ¿verdad?, hubieran dado la sugerencia de que Jesús les diera de comer porque Él tenía el poder para hacerlo. Pero no, comenzaron con las excusas. 200 denarios no va a ser suficiente. ¿De dónde vamos a conseguir esto? Y no tenemos suficiente dinero para ir a comprar pan. Comenzaron a razonar desde el punto de vista físico, terrenal, y dejaron a un lado la fe. Jesús les da una oportunidad para que se den cuenta de quién es Jesús, el Hijo de Dios. Sin embargo, no pasaron la prueba. Ahora, tenemos que tener fe también nosotros, hermanos, en Cristo Jesús, en el poder que Dios tiene. No para hacer milagros hoy en día, porque obviamente ese no es el caso, pero tenemos, hermanos, que tener fe constantemente en nuestras vidas, aun cuando vengan los momentos difíciles, en los cuales pensamos que no hay salida. Debemos de confiar en Dios y esperar en su misericordia. Hermanos, muchas veces cuando no esperamos en la misericordia de Dios es cuando vienen los problemas. Tenemos una gran prueba, versículos 12 hasta el versículo 13. Pero también, hermanos, podemos considerar aquí en esta gran narrativa, en este gran día, una gran provisión. Una gran provisión, versículos 15 al 17. Dice el texto del versículo 14, y eran como 5,000 hombres. Una vez más, Juan 6:10 utiliza la palabra varones, que es la palabra más específica, aner, en el texto griego. Si usted gusta ponerle aner, así como se escucha, A-N-E-R, aner, entonces usted puede, para que pueda, la próxima vez que regrese aquí a este texto, se dé cuenta de que aquí se está hablando de varones, no de hombres y mujeres, sino más bien varones solamente. Entonces, ¿qué implica esto?
Los autores de estos evangelios decidieron solamente decirnos los hombres, pero ¿qué acerca de los niños? ¿Qué acerca de los jóvenes? ¿Qué acerca de las mujeres? Entonces, más de 500 personas probablemente fueron alimentadas en esta ocasión. Hubo una gran provisión por parte del Señor. Entonces dice el texto 14, y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos sobre hierba verde, dice Marcos 6:39, sobre la hierba verde, porque Juan 6:10 dice que había mucha hierba. Entonces Juan 6:10 dice que había mucha hierba. Marcos 6:39 dice que esa hierba estaba verde. Entonces, y luego dice el versículo 12, la última parte, que estaban en un lugar desierto. ¿Qué significa eso? En un lugar desierto, en la terminología bíblica, no significa un desierto como el de Arizona, ¿verdad? Donde solamente hay pura arena, sino más bien un lugar desierto donde solamente hay poquitas personas habitando, ¿verdad? Ese lugar. Entonces vemos, hermanos, cómo los hacen recostar de 50 en 50. Vemos una excelente organización aquí, ¿verdad? Por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y los discípulos, ¿verdad? Probablemente ni idea tal vez tenían de lo que Jesús estaba a punto de hacer por causa, ¿verdad?, de su incredulidad. Y vemos, dice el versículo 16, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y note que Juan capítulo 6, verso 11, Juan 6:11 dice que lo pusieron delante de la gente y ellos podían comer cuanto querían. Quiere decir que había suficiente comida como para saciarse, hermanos, para comer bien a gusto. Panes, ¿verdad?, recién hecho, y los pescados, ¿verdad?, deliciosos que disfrutaron estas personas y comieron cuanto querían, como dice Juan 6, versículo 11. Y comieron todos, y se saciaron. ¿Okay? Nadie quedó, pues yo quería un poquito más. Nadie quedó de esa manera. Cuando el Señor provee, hermanos, Dios provee para satisfacernos, para que podamos saciarnos de la necesidad que tenemos. Cuando Dios da manos llenas, ¿verdad? Y fue tanta la comida, hermanos, que estuvo disponible, no solamente se saciaron, sino que dice Juan 6:12, Jesús les dijo a ellos que recogieran los pedazos que habían sobrado, que lo recogieran, y dice la Escritura que 12 cestas de pedazos sobraron en esa ocasión. Ahora, en la historia de Juan capítulo 6, versículo 12, Jesús dice que guarden todo lo que recojan, todo lo que sobró. ¿Qué significa eso? Una gran reflexión aquí en cuanto a cuidar de las bendiciones que Dios nos da. Es como cuando vamos, ¿verdad?, pues, al Golden Corral, al Bryant's o al First, y vamos a todos esos lugares donde hay buffet. ¿Y qué es lo que hacemos a veces? Llegamos con hambre, obviamente, ¿verdad? Y a veces las personas no se dan cuenta de que cuando tiene hambre no puede razonar correctamente. ¿Y qué es lo que hace? Le pone a los platos, 3, 4, 5 platos, y luego después solamente se cansa de comer uno. ¿Y qué es lo que pasa con la demás comida? Obviamente no la llevan atrás, ¿verdad?, y la ponen en el lugar donde la agarró, para poder ahorrarla, para poder guardarla y cuidarla. No, va a la basura. Entonces, no hay una administración correcta de lo que es, ¿verdad?, pues, las bendiciones que Dios nos da. Una lección muy grande que podemos aprender acá. Finalmente, hermanos, vemos una gran manifestación, una gran demostración delante de esta audiencia. ¿Cuál fue el propósito de alimentar estas como 5,000 personas? ¿Cuál fue el propósito? ¿Solamente darles de comer? No, hermanos. Hubo un propósito muy grande. En Juan capítulo 6, versículos 13 y 14, nota lo que dice.
Juan capítulo 6, 13 y 14, si vas a apuntarlo al lado de la historia que estamos considerando. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cuál fue el propósito de darle comer a 5,000 personas? Hermanos, ¿qué fue lo que se llevó a cabo con esa alimentación de 5,000 personas? Se llevó a cabo una señal, ¿ok? Una señal. ¿Cuál es el propósito de las señales? Mostrar algo, comunicar algo. Cuando nosotros vemos la forma de letrero que dice alto, cuando vemos esa forma, esa forma, nos damos cuenta que eso nos está comunicando algo. ¿Qué nos está comunicando? Que yo tengo que detenerme con mi vehículo y luego mirar para todos lados y después seguir adelante. Cuando yo veo una luz verde en la carretera, en el semáforo, un semáforo verde, ¿qué me comunica eso a mí? Me comunica que yo puedo seguir. Si yo veo un semáforo rojo, ¿qué es lo que me comunica ese semáforo rojo? Que yo debo de pararme completamente y esperar un tiempo. Bueno, esta señal, como todas las señales que Jesús llevó a cabo, tenían el propósito de comunicar algo. ¿Qué fue lo que quería comunicar el Señor? Que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que Él era el Mesías que había de venir al mundo. Cuando se llevó a cabo esta señal, vemos la reacción de las personas. Dice el texto del verso 14 de Juan, capítulo 6. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, noten, viendo la señal, si se fijan cómo a esta alimentación de 5,000 se le llama señal, y luego dice que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y muchas otras señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas. Pero noten, pero estas se han escrito, ¿para qué propósito? Para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted hace un estudio cuidadoso de las 9 señales que se encuentran en el Evangelio según Juan, comenzando con Juan capítulo 2, del 1 hasta el 11, ahí, ya que estamos en Juan capítulo 6, note lo que dice Juan capítulo 2, versículo 11. Después de que Jesús convirtió agua en jugo de uva, note lo que dice el texto en el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este es el propósito de las señales, que la gente crea en Jesús. Y en este caso, hermanos, esta señal cumplió su propósito con algunas personas que estaban ahí. Porque acuérdense que ya después estas mismas personas vienen a buscar a Jesús otra vez. Y andan desesperados. ¿Por qué? Porque ya tienen hambre otra vez. Y luego van a Jesús y Jesús pasa con la barca a un lado y toda la multitud, póngase a pensar como 5,000 personas corriendo alrededor para alcanzar a Jesús al otro lado, y de repente cuando llegan allá, bien cansados, y le dicen a Jesús: Señor, te hemos estado buscando. Y lo que hace Jesús: ustedes me andan buscando ahorita, no por las señales que han visto, sino porque tienen hambre, por el pan que yo les di. Ustedes me han buscado porque quieren más pan. Pero no hagan eso, no trabajen por esa comida que perece, sino que trabajen por aquella comida que a vida eterna permanece. Entonces, y comienza a predicarles la palabra de Dios. Y luego llegan al capítulo 6, del 60 en adelante, y ya para este momento Jesús ya les predicó un buen rato. ¿Y qué es lo que dijeron a esas personas? ¿Quién va a ver pan? Vámonos. Y se comienzan a ir, y luego dice la Escritura, ¿verdad? Pues Jesús le dice también a sus discípulos: también, si quieren venir ustedes, pues ahí están, síganos, alcáncenlos. Pero Pedro dice: Señor, aquí iremos, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así que tenemos una gran demostración, una gran manifestación del poder de Dios,
de la deidad de Cristo, y mucha gente, gracias a Dios, creyó en Él. Grandes cosas se llevaron a cabo con nosotros, grandes lecciones aprendemos de esa narrativa de los 5,000, y pues que eso sea verdad, que lo que fortalezca nuestra fe, que no seamos como los discípulos incrédulos, sino más bien confiemos en el poder que Dios tiene, ¿verdad?, para poder ayudarnos en todo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Así que, hermanos, grandes gracias a Dios por estas historias narrativas que tenemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, las cuales tienen el propósito de ayudarnos a seguir adelante y confiar más en nuestro Señor Jesucristo y en nuestra poder que Él tiene. Su hermano Alfredo ha preparado un himno de invitación. Si ustedes desean las oraciones de la iglesia, hermanos, que lo haga saber, con mucho gusto oramos por usted. Si desea obedecer el Evangelio de Cristo, también tiene la oportunidad para poder hacerlo, para poder poner su fe en el Evangelio de Cristo, que nos dice que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es la oportunidad de confesar a Cristo como el Hijo de Dios, porque a eso se refiere la confesión, y también ser sumergido o bautizado en agua para el perdón de sus pecados. Si usted, después de que se ha realizado el bautismo, usted ha sido añadido al cuerpo de Cristo, tiene la esperanza de vida eterna, sus pecados han sido perdonados, y ahora usted es un cristiano, un miembro de la familia de nuestro Dios. Así que vamos a estar de pie para cantar el himno que nuestro hermano ha preparado.